Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Díaz Correa y yo soy tu abogado experto en pensiones. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Pero antes que todo, no olvides suscribirte a mi canal, no olvides activar la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video. Tampoco olvides compartir este video en Facebook a todos tus contactos que les pueda interesar. Bueno, bien, en el día de hoy vamos a hablar de la pensión de invalidez. Los requisitos de la pensión de invalidez. ¿Cuántas clases de pensión de invalidez existen en Colombia? Bueno, la pensión de invalidez. La pensión de invalidez es aquel derecho que tiene una persona cuando reúne estos dos requisitos. Número uno, cuando esa persona ha sido calificada con una pérdida de capacidad laboral mayor al 50%. Y número dos, cuando esa persona ha cotizado las semanas mínimas exigidas por la ley. Bueno, no es suficiente haber perdido la capacidad laboral al 50% o más y tampoco es suficiente haber tenido una enfermedad, sino que esa persona tiene que haber cotizado las semanas exigidas mínimas por la ley para hacerse acreedor a este tipo de pensión. ¿Cuántas pensiones de invalidez existen en Colombia? Bueno, actualmente existen solo dos clases de pensión de invalidez. Número uno, la pensión de invalidez por origen común. Como su nombre lo indica, es aquella pensión que se origina por una enfermedad de origen común. Es decir, esa enfermedad que no se originó por las actividades laborales dentro de la empresa a ese trabajador. Por ejemplo, un cáncer. La enfermedad de origen laboral, la pensión de invalidez de origen laboral. Bueno, esta clase de pensión se origina a causa de las actividades diarias de ese trabajador en la empresa. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es importante determinar el origen de la enfermedad? Es importante determinar el origen de la enfermedad, ya sea de origen común o sea de origen laboral, porque dependiendo del origen de la enfermedad, los requisitos varían. ¿Cuáles son los requisitos de la pensión de invalidez de origen común? Bueno, la persona tiene que haber sido calificada. Tiene que haber sido calificada a un porcentaje mayor al 50% de pérdida de capacidad laboral. Y número dos, la persona tiene que haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Bueno, ahora que hablo de la fecha de estructuración, es muy importante que tengamos en cuenta esto. ¿Qué es la fecha de estructuración? La fecha de estructuración es aquella fecha en la cual el calificador, sea la Junta Regional de Invalidez o sea la Junta Nacional, le dio ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral a ese trabajador. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de la pensión de invalidez de origen laboral? Bueno, esta clase de pensión solo se necesitan acá en la pensión de origen laboral, solo se necesitan haber sido calificado ese trabajador con una pérdida de capacidad laboral mayor al 50%. Acá en este tipo de pensión no se exigen las semanas que se exigen en la pensión de origen común. Por eso es más garantista este tipo de pensión acá, pensión de origen laboral. ¿Por qué? Porque acá no se exigen las semanas, solo se exigen una pérdida de capacidad laboral mayor al 50%. ¿Quién paga estas clases de pensión? Bueno, si la pensión es de origen común, esta clase de pensión está a cargo de los fondos de pensiones, sea Colpensiones o sean los fondos privados, All Mutual, Scandia, Protección o Porvenir o Colfondo. Si la pensión es de origen laboral, esta clase de pensión le corresponde a la administradora de riesgos laborales, es decir, a la ARL.
¿Por qué es importante saber o determinar el origen de la enfermedad en esta clase de pensión de invalidez? Es importante porque dependiendo del origen de la enfermedad, habrá una indemnización si no se llega al tope máximo del 50% de pérdida de capacidad laboral. Si la enfermedad es de origen laboral y cuando ese trabajador está siendo calificado y no llega al tope máximo, el 50%, para acceder a una pensión de invalidez de origen laboral, este trabajador, si ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral se encuentra entre el 5% y el 49%, ese trabajador tiene derecho a una indemnización por pérdida de capacidad laboral permanente parcial. Pero si el trabajador es calificado en una enfermedad de origen común, este trabajador no tiene el beneficio de la indemnización. Por eso la pensión de origen laboral es más garantista. Otro beneficio que tiene la pensión de origen laboral es que, como ya lo dije antes, la ARL es la que paga este tipo de pensión. Y cuando ese trabajador ha cumplido las semanas exigidas por la ley para obtener la pensión de vejez, recordemos que en videos pasados hablé que se necesitan 62 años hombres y 62 años mujeres para obtener la pensión de vejez y 1.300 semanas. ¿Sí? 62 años hombres y 57 años mujeres. Perdón. Bueno, entonces cuando ese trabajador ha obtenido esos requisitos, la pensión de invalidez y la pensión de vejez son compatibles. Es decir, que este trabajador tendrá dos pensiones. ¿Qué sucede si no se reúnen los requisitos para una pensión de invalidez? Bueno, bien, tenemos que tener en cuenta primero en qué fondo de pensiones está la persona. Si la persona está en un fondo público llamado Colpensiones, esta persona tendrá derecho a una indemnización sustitutiva de la invalidez. Pero si por el contrario esta persona se encuentra en un fondo privado, tendrá derecho a la devolución de saldos y tendrá derecho a los rendimientos de esa devolución de saldo. También tendrá derecho al bono pensional si hay derecho. ¿Desde cuándo se paga la pensión de invalidez? Bueno, la pensión de invalidez se paga desde el mismo momento del accidente. Es decir, desde el momento que se estructuró esa invalidez. No es lo mismo, y esto es muy importante, no es lo mismo cuando se origina el accidente que cuando reconocen la pensión de invalidez. Por ejemplo, Juan se accidentó el 12 de abril en su empresa, el 12 de abril de 2021. A Juan le reconocen la pensión en diciembre 12 de 2021. A Juan le tendrán que pagar retroactivamente desde el día 12 de abril de 2021 su pensión de invalidez. Bueno, puntos a tener en cuenta. Recordemos que cuando se califica la pérdida de capacidad laboral de una persona, hay que tener en cuenta 3 puntos. Número 1, el origen de la enfermedad. Ya como lo hablé, sea de origen común o sea de origen laboral. Número 2, el porcentaje que le da la Junta Nacional o la Junta Regional o la Junta Nacional a ese trabajador. Y número 3, la fecha de estructuración, desde cuándo se inició, desde cuándo se estructuró ese accidente. Bueno, si este video le ha gustado, denle me gusta. Si usted está en un proceso de pérdida de capacidad laboral o conoce a alguien o conoce a un amigo
que está en un proceso de pérdida de capacidad laboral, le invito a que le comparta este video que le puede interesar mucho. Si tiene alguna pregunta, déjemela ahí en los comentarios que yo con todo gusto le ayudaré. Bueno, no siendo más, nos vemos en un nuevo video. Recuerden, martes y jueves aprendiendo Derecho Pensional con Leo. Bendiciones.